pasada. Profe, A te ver. queríamos consultar rápido una cosita del parcial. Dale, a ver, ¿Va a comentame. ser teórico práctico o solamente práctico? Porque en la No, no. autoevaluación de ayer había muchas cosas para justificar. No, lo que sea justificaciones teóricas, creo que eran verdaderos o falsos, cuéntenme. No vi, lo vi, por eso les estoy preguntando. ¿Había algún verdadero o falso? Sí, sí. Sí, había. Eh, bueno, yo les comento, los verdaderos o falsos, uno dice, bueno, es un parcial de práctica. Por ahí lo que sucede es que son conceptos que sirven para resolver ejercicios. De todos modos, la idea es que sea solamente de práctica, o sea, yo por ahí los verdaderos o falsos del estilo, yo no vi lo que puso Silvana, pero bueno, esos verdaderos o falsos son sobre cuestiones teóricas también, y por lo general, las que son falsas, todas las proposiciones que son falsas, se tienen que mostrar dicha falsedad con un ejemplo. O sea, las proposiciones tienen dos opciones, son verdaderas o son falsas. No puede ni no estar en el medio, o verdadera o falsa. Si una proposición es verdadera, yo justifico con la propiedad teórica, dando la propiedad teórica correspondiente y demostrando por qué eso que a mí me están diciendo es verdadero, porque verifica eso que yo estoy probando, haciendo la prueba con la propiedad. Ahí sí, si es verdadera, tengo que poner la propiedad teórica y probarla. En cambio, si es falsa, una proposición falsa se muestra su falsa mediante un ejemplo. Entonces, ¿cómo se hacen? Casi todas las proposiciones que uno pide en las prácticas es para que son realmente falsas, porque si usted me dice no es verdad y me ponen algo típico, no correspondería. Entonces, son falsas para que ustedes muestren con contraejemplos esa falsedad. ¿Entienden por qué puede ser que aparezcan en exámenes de práctica? Porque tienen Sí, que sí. aplicar, mostrar que es falsa mediante un ejemplo, y los ejemplos son ejemplos prácticos. ¿Está Perfecto. claro? Sí, eso solo era. Yo Gracias. no vi, no se va, ya les dijimos, o sea, cuando explicamos cómo era el tema de los parciales, dijimos, son parciales de práctica, no hay teoría. ¿Por qué no hay teoría? Porque se les va a pedir teoría en el examen final, siempre que no haya promoción directa. Yo les voy adelantando, es muy complicado la promoción directa porque somos muchos para evaluar, no tenemos las condiciones de gente, o sea, nosotros tenemos en esta comisión, está bien, en esta, por ejemplo, somos tres, o sea, estoy yo y están las dos, ahí tienen dos auxiliares, donde los parciales de práctica, o sea, yo puedo participar en una sala para controlar. La corrección la tienen que hacer los profesores de práctica, son dos. Y es una comisión bastante numerosa, pero bueno, si fuera el parcial presencial sería lo mismo, o sea, la corrección no sería el problema porque eso siempre se dedicaron los auxiliares. El tema es para controlar, chicos. O sea, nosotros piensen que podemos hacer un control de un examen de no más de 15 personas, ya 15 son muchos para estar controlando en una pantalla. Pero bueno, uno se busca un monitor más grande, lo puede conectar y puede controlar. No más de 15 tampoco, 15 es un despropósito. Y hablando siempre de una no doble pantalla, sino una pantalla sola que muestre el área de trabajo, como vamos a proponer cómo va a ser el protocolo de trabajo si tomamos el parcial. Y digo si tomamos, porque si no hay por ahí alguien más que controle con nosotras, no lo vamos a poder tomar. O sea, en este momento ustedes son 46. Dividido, fíjense que seríamos ahí, estamos en el límite. Somos 15 entre tres personas, y yo estoy seguro que el día del parcial va a venir más gente. O sea, estamos en el límite. O sea, no podríamos permitir a nadie más. Y seguramente o no ingresan hoy, quedaremos ahí en ese número, pero el día del parcial viene más gente. O sea, eso ya lo hemos visto en presencial también. O sea, hay gente que no viene a clases, pero al parcial sí viene, o porque la está recursando, porque no tiene tiempo, porque lo estudia solo, más ahora que es virtual. Antes cuando era presencial, por ahí pasaba el bebé a tomar lista y se preocupaban un poco más en venir, aquel que no podía o que consideraba que no le hacía falta la clase, pero al parcial sí vienen. No lo vamos a poder tomar. O sea que todavía digamos que ustedes prepárense como si lo fuéramos a tomar. Yo lo estoy viendo bastante complicado. No sé, vamos a ver, todavía falta porque puede ser que se consiga la gente, pero vamos a ver.
todavía no les puedo, digamos que no podemos estar 100% seguros de que se puede evaluar. El parcial para regularizar, imagínense para promoción directa, donde hay que hacer también teorías, no, ya eso lo tendríamos que estar dejando para fin de año, es complicado. Viene este año con tanta cantidad de alumnos que agregado, no, que están cursando, y con pocos docentes. Tenemos que tener más docentes en práctica. Pero bueno, es lo que hay, chicos. No podemos hacer más. Bien, ¿alguna duda? Y ¿Algo más para que me quieran regularizar, ¿con cuánto preguntar? era, profe, que ibas a decir? Nosotros dijimos para regularizar, creo que y para promoción habíamos puesto 7 para promoción, 7 como mínimo para que después el que saca 7 puede hacer la teoría. A fin de año se toma un parcial de teoría, aprueban la teoría de esos parciales tomados, para después hacer un tercer parcial teórico práctico y poder así promocionar la materia. Para regularizar solamente con un 5. Un 5 sería una nota mínima. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra duda? Y también va a haber un recuperatorio, eso sí. Entonces, ¿el julio está el parcial realmente confirmado ahora el que tenemos o todavía no? Hasta ahora sigue como estamos, pero yo no tengo confirmado que me pongan más gente para tomarlo. O sea, hay gente que va, o sea, el departamento se ofreció a contratar, entre comillas, bueno, lo que sea un contrato así, un contrato, contratar gente para que venga a cuidar y eventualmente a corregir. Bueno, para todas las comisiones, todas, que somos un montón, y se anotó muy poca gente. Entonces, si hay muy poca gente, muy pocos docentes anotados, tienen que seguir buscando docentes. Entonces, el departamento está en eso, buscando los docentes. Por eso yo todavía no sé quién más va a venir con nosotros a tomar el parcial, que necesitamos mínimamente una persona más, como mínimo, en esta comisión. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, esperamos Ustedes van a las estar novedades, entonces. Claro, sí, yo también estoy a la espera de las novedades. Así que bueno, seguimos viendo. Ustedes sigan estudiando como si fuera, ¿eh? Porque vamos a ver. De alguna manera vamos a tratar de poder ver de alguna forma de que algún docente pueda venir, aunque sea a controlar. Vamos a ver. Bueno, seguimos, chicos. Seguimos, empezamos. Habíamos dejado, vamos a presentar pantalla. Vamos a ver lo último que habíamos visto. Yo tengo acá las leyes de los límites. Esto fue lo último, ¿no? ¿Lo ven, chicos? Sí, lo vemos. Creo que sí fue lo último y estábamos haciendo un ejercicio de eso. A ver, espérenme porque yo me... que no es la comisión, por ahí están las funciones comprendidas. A ver, el límite. Espérenme un minutito que subo. Bien. Sí, menor o igual. Perfecto. Bueno, seguimos con esto, chicos. Pero yo lo que voy a hacer es, voy a quiero poner la fecha. Hoy es 17 de junio. Bueno, lo vamos a poner. Esperen un segundito más que vamos a poner los renglones. Bien. Bien. Bueno, yo voy a detener un minuto acá el video. Así me escuchan y ven mejor. Bien. Bueno, nosotros habíamos estado trabajando con las leyes de los límites y eso que habíamos visto, esa propiedad de que una función era menor o igual que otra en un entorno de un punto x0 determinado, servía para poder hallar o determinar algunos límites que son un poco más complicados. Ese teorema que yo que habíamos empezado a ver el otro día, es
previo a un teorema que se llama teorema de la compresión. Bueno, por ahí van a ver ustedes, según el autor, teorema del emparedado, teorema del sándwich, o sea, ahí tiene distintos, van a encontrar distintos nombres ahí, depende del traductor también. Pero el teorema me dice lo siguiente: si yo tengo una f de x, que es menor o igual que otra función g de x, a su vez menor o igual que otra función h de x, fíjense que tenemos acá tres funciones que tienen esta propiedad. O sea, digamos que la del centro, la función g de x, está comprendida entre otras dos, entre una f y una g, y una h, perdón. A nosotros nos interesa el comportamiento de g. Y decimos que esto se cumple para todo x, o para x, pertenecientes. Yo ya voy a escribir la palabra entorno, porque me gusta más hablar de entorno, y no de decir que X está cerca de A, como dice el autor cuando lo redacta. Que X pertenezca a un entorno de A. ¿Nosotros hablamos de que era entorno? No. ¿No? Bueno, No. bueno, entonces ya que estamos, vamos a hacer acá. Hacemos una rayita y lo agregamos. Yo tengo en el eje real, este es un eje real, y tenemos un punto A, y voy a establecer un intervalo de esta forma. O sea, vamos a tomar un radio que le podemos llamar radio delta. O sea, esta letra delta me indica radio del entorno. Entonces decimos que el entorno de centro A y radio delta es un intervalo cerrado que va, o está formado por todos los X reales, tales que X, fíjense, si el centro es A, chicos, el extremo superior es A más delta, ¿no? Y el extremo inferior, Menos. A menos delta. O sea, delta sería la distancia, o sea, es un radio. Delta es un número positivo. Si es un radio, ese radio es positivo. Entonces X está en ese intervalo. O sea, X, como es un intervalo que yo lo estoy poniendo abierto, tengo que poner qué signo, el menor, ¿no? X es menor que más delta, es menor que A más delta, y más grande que ¿quién? Que A menos delta, ¿no? Con delta perteneciente a los reales positivos, o directamente ponemos delta mayor que 0 y se terminó. No importa. No importa, es un A mayor que 0. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a usar otra nomenclatura también una importante acá. Fíjense, ¿cuál es la distancia que separa a cualquier X que yo tomo dentro del entorno de A? Si yo hago X menos A, para calcular la distancia que separa a X de A, X menos A en valor absoluto tiene que ser menor que ¿quién? Que X. No, X es un real que yo tomo, o sea, yo tomo un real acá, en cualquier parte, estoy tomando ahí uno cualquiera, un X cualquiera. La distancia que separa a Que X, delta más eso. Sería. delta es la distancia que separa, o que es el radio del intervalo. Delta es un radio. Entonces, si yo hago X menos A, tomo un X que está dentro del intervalo, y hago X menos A, esa diferencia, en valor absoluto,
es la distancia que separa a X de A. Y siempre va a ser menor que ¿quién? Si X está en el entorno. Que delta. Que delta. Esto que yo estoy escribiendo en valor absoluto acá, también lo puedo leer como distancia que separa a cualquier X del entorno de ¿quién? Del centro del entorno, ¿no? Chicos, ¿lo entienden? Si yo quiero calcular la distancia, hago la resta entre la abscisa de X y la abscisa de A. En valor absoluto me va a dar un número positivo, porque es valor absoluto, que indica cuán separado está X del centro de este entorno que es A. ¿Lo entienden? El radio del entorno es delta, porque yo lo defino previamente. O sea, dado un número real A y un delta positivo, el entorno de centro A y radio delta es un intervalo abierto que está centrado en A y tiene como extremo superior A más delta y como extremo inferior A menos delta. Todos los X que están adentro de ese entorno están separados del centro del entorno, que es A, una distancia menor que delta. ¿Cómo indico eso? Y lo indico escribiendo que en valor absoluto X menos A es más chico que delta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron qué es un entorno? Un entorno es un intervalo abierto. Un intervalo abierto va a depender de quién siempre. Hay entornos que son más chicos y entornos que son más grandes con centro A. ¿De quién depende el tamaño del entorno? De la distancia. Claro, o sea, depende del radio que yo tome. Si yo tomo un radio más grande, el entorno va a ser un entorno más grande que otro de radio más chico. ¿Se entiende eso, chicos, lo que estoy diciendo? Pero ¿qué es lo que determina la distancia, profe? Tipo, ¿vos por qué tomarías una Es distancia o tomarías otra distancia? Es arbitrario, o sea, yo puedo hacer infinitos entornos alrededor de un número real. ¿Me siguen? O sea, yo tomo un número real, digo, bueno, ese va a ser el centro del entorno. Ese A es el centro del entorno. Yo lo indiqué con la letra A, podría haber tomado, le podría haber llamado X0, le podría haber llamado B. Es un nombre el A. Es un real a partir del cual yo voy a hacer un entorno. ¿De qué va a depender el entorno? Y ya una vez que tengo el centro, va a depender también de quién, del radio que yo arbitrariamente le otorgue. Si tomo un delta más grande, va a ser un entorno más grande que si tomo un delta más chico. Ese radio del entorno es un número que es arbitrario, o sea, eso lo elijo yo. Por eso digo que el radio del entorno es el que define el tamaño del entorno, porque es arbitrario, lo elijo yo. El radio lo tomo yo arbitrariamente. Cuando estamos trabajando en límites, yo digo, me voy acercando a ese valor A en un límite arbitrariamente. Quiere decir que si me voy acercando arbitrariamente, ese X se acerca a A arbitrariamente, la distancia que lo separa de A es un número que es cada vez más, ¿cómo? Más pequeño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando nosotros en límite decimos X tiende a, significa que a partir de ese número A yo voy tomando X que se separan de él cada vez menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. O sea, esto está un poco relacionado, lo que yo les decía, después vamos a ver un poco la definición de límite más estricta, una definición estricta de límite. Para poder trabajar con una definición estricta es que necesito hablar de entornos. Acá el libro evita, en este momento cuando hace, por ejemplo, este teorema, evita nombrar la palabra entorno y dice que X, dice, cuando X está cerca de A. Y no, bueno, vamos a decir que X pertenece a un entorno de A, y yo voy a poner de radio, le agrego acá a ese entorno de radio tan pequeño como se quiera. Es arbitrario, ¿no? Decir de un radio, de ese entorno. Yo le agrego acá la palabra radio. Fíjense que no lo estoy poniendo aquí. Yo escribí entorno de A, no estoy poniendo el radio. Porque como el radio lo voy a fijar, yo digo, tan cerca como se quiera,
es arbitrario. O sea, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Que existe al menos un entorno de A donde se cumple esto que yo estoy indicando acá, que la función G está comprendida entre F y H. ¿Entienden lo que quiero decir? Todo esto para decir que esta doble desigualdad se cumple. Esta desigualdad se cumple en un entorno de un punto determinado. Entonces vamos a ver acá un ejemplo, vamos a hacer una gráfica. Vamos a verlo esto mediante un ejemplo. Vamos a tomar una función g de x cualquiera. Este es g. ¿Qué me dice este teorema? Que vamos a tomar acá un punto A y en un entorno de A, en un entorno, se va a cumplir que G está comprendida entre dos funciones, entre una función H y una función a la cual la llamamos F. F es más chica, entonces vamos a empezar dibujando una función F que en ese entorno es más chica. Fíjense, yo tomo una F que no me importa qué pasa por fuera, sí me interesa que en un entorno F está por abajo de G. ¿Sí? Y ahora voy a tomar una función, perdón, la voy a modificar aquí un poquito, porque en este caso particular quiero que tenga el mismo límite, así que lo tengo que hacer. Ahí coinciden, ¿lo ven? Y sigue ahí. Bueno. Ese es F. Bueno, ahí tenemos F. Ahora vamos a dibujar otra función H. Bueno, escúchenme. Voy a modificar un poquito esto porque me está saliendo horrible el dibujo de F. La voy a modificar un minutito. G queda igual. G es la función que está ahí. Y en un entorno se va a cumplir lo que estamos diciendo, que F es menor o igual en ese entorno. Entonces, esa función F, la condición que tiene que tener también es que el límite, cuando x tiende a, me tiene que dar un valor L. Entonces eso es lo que yo me tengo que preocupar acá. O sea que esta es G, pero que F es más chica que G, pero tiene ese límite ahí. O sea, esta función tiene este comportamiento. O sea, F coinciden ahí en el límite, pero siempre está. Voy a dibujar la otra, espero que me salga un poco más claro. F, G y H. H es más grande. Esta sería H. O sea, yo podría haber optado por hacerla un poco más simple, a función F. Para que quede claro, F es por abajo. Pero ahí las tres funciones tienen, cuando X tiende a, el mismo límite. ¿Se entiende eso, chicos? Pero acá sucede lo siguiente. O sea, nosotros tenemos como dato conocido que el límite de la función más pequeña, cuando X tiende a, y no para valores de X cercanos a. Cuando decimos valores de X cercanos a, decimos para un entorno de centro A con un radio determinado que puede ser
tan pequeño como yo quiera. El límite cuando x tiende a de f de x es L. Y se cumple también que el límite de la función que es más grande que g, que yo la llamé h, cuando x tiende a también me da L. Estos serían datos. O sea, yo esto lo conozco. Y yo quiero hallar el límite de una función g que está comprendida entre las dos. Si el límite de las dos, yo tengo como dato que cuando x tiende a es L, voy a concluir sabiendo que g en ese entorno está comprendida entre las dos. El límite también es L. El límite es L, o sea, todo eso es para decir que el límite de g de x, cuando x tiende a, por supuesto que también va a ser L. ¿Para qué me sirve esto? Simplemente voy a utilizar para algunos límites que son difíciles de calcular o de poder predecir el resultado, pero sí sabemos que está comprendida entre otras dos de límites conocidos. Hay algunos ejemplos, y un ejemplo útil es, por ejemplo, aplicar esta propiedad para calcular este límite. Yo le voy a poner a pi sobre x. En el libro usa un ejemplo parecido, pero no pone pi. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros vimos que, ya vimos, que el límite de esta función no existía, ¿no? Esto no existe. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Por qué no existía este límite? Porque oscilaba indefinidamente, ¿puede ser? Sí, así es. Espero que se acuerden todos. Esta función oscila indefinidamente alrededor de 0, tomando valores que van entre -1 y 1. -1 y 1, -1 y 1. Por supuesto que es continua, va cortando el eje, pero yo no puedo predecir cuál va a ser el resultado a medida que me acerco a 0. Por lo tanto, decimos no existe, oscila permanentemente. Pero acá, ¿cuál es lo que tenemos? No es esa función la que estoy estudiando, sino que es esa función que está multiplicado por ¿quién? Por otra función que es x al cuadrado. ¿Lo ven todos? O sea, no puedo predecir. Puedo decir yo este resultado y decir no existe, y esta sola no existe, pero esta x al cuadrado es 0, pero ya sabemos que tiene límite 0, pero esta no existe. No puedo predecir el resultado. Entonces empezamos a trabajar y decimos, bueno, vamos a trabajar con la función seno de pi por x. El seno de pi por x, perdón, pi por x no, el seno de pi sobre x, es una función que al ser una función seno, nosotros vimos que siempre está comprendida entre qué dos valores. Dijimos que oscila entre -1 y 1, es el conjunto de imágenes para todo x. Verifica esto, por supuesto que esta función, vamos a decir, para todo x distinto de quién, de 0, porque no está definida en 0. ¿Estamos de acuerdo, no? No está definida en 0. Sin embargo, para todo entorno de 0, se va a cumplir que va a estar comprendida entre menos pi y pi. Bien. X al cuadrado es un número positivo. Entonces yo voy a multiplicar ahora a los tres miembros de esta doble desigualdad por x al cuadrado, con lo cual no va a cambiar el sentido de desigualdad. O sea, voy a multiplicar a los tres miembros de esta desigualdad por x al cuadrado, lo cual me va a dar acá. -1 por x al cuadrado es menos x al cuadrado, menor o igual que x cuadrado, por el seno de pi sobre x, menor o igual que x al cuadrado por 1 x al cuadrado. ¿Se entiende esto, chicos? Entonces ahora tengo una función. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, Es sí. medio que se corta, pero se escucha. Sí, porque me dice que la conexión está oscilante, digamos. Bueno, entonces, como el seno de pi por x
va y viene. Bueno, entonces acá tenemos, esta función sería mi función x, que alrededor de 0 está comprendida entre otras dos funciones. Esta sería la f de x, y esta, ¿quién sería? La h de x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a fijarnos. El límite de Perdón, menos profe, x al cuadrado. Sí, se me cortó cuando pusiste las x al cuadrado. ¿Me lo podría explicar de vuelta? sí. X al cuadrado es un número positivo, ¿no? ¿Sí? Al Sí, ser positivo, o sea, yo estoy trabajando con x distintos de 0, eso está claro. Voy a multiplicar entonces a los tres, esta es una doble desigualdad, multiplico los tres términos de esta doble desigualdad por un número positivo, que es x al cuadrado. Como es un número positivo, los sentidos de la desigualdad cambian, quedan iguales. No cambian ni quedan así. Multiplico los tres, o sea, una función grado al cual llamo f, y el límite cuando x tiende a cero, ¿cuánto vale? Cero. El límite ahora cuando x tiende a cero de x cuadrado, que sería ax. ¿Cuánto tiene? Se te escucha muy cortado. Sí, profe, Bueno, muy complicado. a ver, ahora Igual, cortado. igual. Bueno, discúlpenme, esperen un minutito que tengo que ver la conexión de internet. Esperen, dejamos aquí un segundo.
Chicos, ¿me escuchan ahora? Estuvimos reiniciando todo. ¿Me Sí, escuchan creo que bien? sí. Sí, ¿Y ven la pantalla? no. Ah, bueno, esperen que vuelva. No, me parece que se debe haber, desconfigura todo. A ver, espérenme un segundito. Bueno, volvemos a la pantalla. ¿Lo ven ahora? Cualquier cosa que no me escuchen, avisen. Sí, Bueno, estábamos con estos límites, ¿no? El de menos x cuadrado nos dio 0, y el de x al cuadrado, ¿cuánto nos da? 0. También 0. Es sustitución directa esto. Una función, la función x al cuadrado tiene límite 0. Como conclusión, la función que está comprendida entre ambas, ¿qué límite va a tener? 0. Muy bien. Entonces, podemos concluir que finalmente el límite que estábamos queriendo calcular, que es x al cuadrado multiplicado por una función que solita no tenía límite, pero cuando x tiende a 0, acabamos de ver que esta función, ¿qué límite tiene entonces? 0. ¿Lo entendieron? O sea, esa es la utilidad que tiene este teorema de la compresión. Acá Pero ponemos. entonces, sí o sí voy a tener que de todas formas limitar el dominio a esos valores que sí voy a poder del seno de pi sobre x. O sea, eso no lo puedo evitar. Son todos valores que están comprendidos cercanos a 0. O sea, yo tengo una función que es seno de pi sobre x que está multiplicada por x al cuadrado. Ujú. Nosotros podríamos intentar incluso hacer la gráfica, y esa función está, no, bueno, se puede buscar la gráfica de la función de x al cuadrado multiplicado por el seno de pi. Ah, y en el libro está, pero no vamos a verla en el libro, rápidamente les hago un croquis de cómo es la gráfica de esta función. O sea, ustedes no, es de todas las funciones, que van a ver que no es una función que esté oscilando tampoco, ¿eh? Cuando yo a la función esa que oscila, la multiplicamos por x al cuadrado, ya deja de oscilar y tiene un comportamiento que tiene esta forma. Ustedes recuerdan que la gráfica de x al cuadrado era esta parábola, ¿no? Más o menos, estaba haciendo un croquis nada más. Esa sería x al cuadrado y esta es menos x cuadrado, ¿sí? La función que yo obtengo cuando multiplico es una función, primero que 0 no pertenece al dominio, pero es una función que tiene un comportamiento de este tipo. O sea, se va acercando al 0 cuando multiplicamos y tiene un comportamiento así. O sea, va tomando valores que están comprendidos entre x al cuadrado y menos x al cuadrado. Por eso, alrededor de 0 está comprendida entre las dos décimas. ¿Sí? Vemos que está comprendida, lo probamos con las desigualdades. ¿Lo entendieron, chicos? O sea, cuando se acerca a 0, el límite para las tres funciones es 0. Bien. Esa es una utilidad. Después van a ver ustedes en práctica, seguramente van a ver algún otro ejemplo, pero es muy importante ver también, y esto hay una conclusión que no está sacada aquí, pero decimos que toda función acotada seno de pi sobre x es una función que sabemos que alrededor del 0 siempre está entre menos 1 y 1. Por supuesto que x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, también decimos que esta función
en valor absoluto, podemos decir que es menor que 1. Menor o igual, porque toma el valor 1, ¿eh? El único valor que no puede tomar la X es 0. El seno siempre está entre menos 1 y 1. Bien, el que es 0, distinto de 0, es X. Cuando se cumple esto, que en valor absoluto una función es menor o igual que un número, decimos que es una función acotada. Acotada es porque tiene una cota. En este caso, dos cotas. Las dos cotas que tiene son una cota superior, que es 1, y una cota inferior, que es menos 1. Decimos que es acotada. Si yo tengo que calcular el límite entre una función acotada y otra multiplicada por una función que tiene límite 0, ¿qué voy a poder asegurar yo? Que el límite final, ¿cuál va a ser? 0. 0. O sea, si yo a ustedes les digo, a ver, calcular otro ejemplo. El límite, cuando x tiende a 0, en lugar de x cuadrado, uso x. Y en lugar de coseno de x podría usar coseno, que también es una función acotada. Esta función, ¿qué límite va a tener? Ya sin necesidad de aplicar el teorema. O sea, aplicando la 0. conclusión, no hacer el desarrollo. Esta función tiene límite 0. ¿Por qué? Porque yo acá x tiende a 0 y yo tengo coseno de 1 sobre 0. Entonces esto ya se me complica si quiero reemplazar y ver. Pero es una función acotada. Independientemente del comportamiento que tenga alrededor del 0, es una función acotada. Entonces, siempre está entre menos 1 y 1 y está multiplicada por otra función que tiene límite 0. Finalmente, ¿cuánto me va a dar entonces? 0. ¿Lo entendieron? Estos van a ver más ejemplos en la práctica, pero son todos iguales los ejemplos. No se crean ustedes que va a haber mucha diferencia, porque las funciones acotadas con las que estamos trabajando son siempre seno y coseno. Tangente no es acotada, así que tampoco lo vamos a tener. Bueno, yo les decía, nosotros para dar una definición exacta de límite, definición precisa de límite, necesitamos trabajar con los entornos. Yo voy a saltear esa parte ahora y la voy a dejar para el final. Cuando terminemos vamos a dar algo más y voy a dar alguna precisión sobre estas definiciones exactas, pero yo se las doy simplemente para que queden a título informativo para ustedes, para que sepan de dónde vienen estos límites. Pero no, a mí no me gusta tomar definición exacta de límite, ni me interesa más que intuitivamente me lo puedan explicar en una gráfica o el concepto, o sea, y a ustedes mucho no les interesa, no les va a interesar en su vida profesional conocer esa definición exacta, pero lo importante es que sepan, por lo menos saber de dónde sale y de dónde viene todo esto, por eso es que al menos una de esas definiciones exactas yo les voy a dar, pero cuando terminemos todos estos temas. Vamos a pasar ahora a límites infinitos. Bien, los límites infinitos son también muy intuitivos y fáciles de ver. Nosotros no dimos nada de límites infinitos, disculpen, ¿eh? Me parece que sí. Sí, ya habíamos dado los límites infinitos. No, tenemos que empezar con continuidad, discúlpenme. Esto ya lo vimos. Vamos a empezar entonces con Infinito, continuidad. profe, no sé si vimos, me estoy fijando en los apuntes, pero vimos límites laterales. ¿No dijimos nunca cuando un límite nos daba infinito? Ah, sí, ya lo encontré. Perdón. No, está bien. Lo que yo les decía, o sea, una definición precisa, pero
tanto para límites finitos o infinitos, esa definición precisa se las voy a dar una vez que terminemos con todos los temas. O sea, cuando ya terminemos todo y antes de empezar con derivadas, vamos a ver algo de definición exacta. Lo que me interesa ahora es que veamos la parte de continuidad, que esto sí tiene un fin muy práctico. Así que vamos a continuar con esto. También la noción de continuidad es una noción bastante intuitiva. Entonces, es mucho más fácil ver cuando una función no es continua en un punto que cuando es continua, porque nosotros casi todas las funciones con las que trabajamos nosotros y que estuvimos viendo desde que empezamos son todas funciones continuas. Los polinomios son funciones continuas, las funciones lineales también, las trigonométricas, salvo la función tangente, son funciones continuas en todo su dominio. O sea, nosotros ya sabemos que es una función continua, y intuitivamente una función continua es aquella que yo puedo trazarla sin necesidad de estar levantando el lápiz de la pizarra para volver a continuar con la gráfica. O sea, las funciones discontinuas son aquellas que están definidas por tramos, o aquellas, por ejemplo, como la función 1 sobre x, donde 0 no pertenece al dominio. O sea, es muy fácil identificar una función que no es continua. Entonces vamos a decir, primero vamos a ver la definición y vamos a ver los ejemplos de aquellos que no verifican con la definición. Nosotros vamos a definir y vamos a decir que una función f es continua en un número A si se cumplen 3 condiciones. Las condiciones para que una función sea continua en un número A es, primero, que exista f de A. ¿Qué significa eso? Que A tiene que pertenecer al dominio de la función para que exista f de A, ¿no? O sea, A tiene que pertenecer al dominio de la función, por lo tanto tiene que existir f de A. Segunda condición, para que sea continua, no solo basta con que exista f de A, sino que tiene que existir el límite, cuando x tiende a, de la función f dada, y ese límite me tiene que dar un número L. Para que exista me tiene que dar un número real. Y como tercer condición, es que, ¿cómo tendrán que ser f de A y L para que la función yo la pueda trazar en un solo trazo? ¿Qué les parece? Iguales. Claro, o sea, ese límite que yo sé que existe y que es L cuando x tiende a, tiene que ser exactamente igual a ¿quién? A f de A. O sea que estos, el 1 y el 2, tienen que ser iguales. ¿Lo entendieron? Son 3 condiciones que se deben cumplir. Bien. Si una función no es continua en un punto, entonces vamos a decir que es discontinua. Y vamos a ver cuáles son esos casos que se nos pueden presentar de funciones discontinuas. Vamos a tomar para ello distintas gráficas. Vamos a considerar acá 3 casos. Bueno, primer caso. Ustedes me van a decir qué caso no se cumple y si es continua o no es continua. Si yo ya sé que en un punto tengo que levantar el lápiz, ya no va a ser continua, ¿no? Entonces,
en este caso yo estoy dibujando una función que no es continua. Y ustedes me van a decir qué es lo que no se cumple, ¿no? El tercer punto sería el que no se cumple, ¿no? Y en el primer caso, el tercero. ¿Por qué? Porque existe el límite, ¿no? Y existe FDA, Claro. Pero son distintos. claro. Bien, bien. Vayan mirando el segundo. En el segundo no existe FDA. Muy bien. Bueno, acá en el primer caso, ¿qué sucede? Existe FDA. Vamos a poner todo lo que existe primero. Existe el límite en el primer caso. Es L el límite, ¿no? Pero ¿qué sucede? Existen los dos, pero no son iguales. En el primer caso. En el segundo, no existe FDA. ¿El límite existe en este caso? Sí, sí existe. Ah, perfecto. Y en el tercer caso, ¿qué sucede? ¿Existe FDA? ¿Y los límites? Pero no existe límite, Perfecto. porque los límites laterales son distintos. Muy bien. Quiero que el que no me está contestando lo entienda. Díganme si alguien no entiende, pregunte. A eso voy, porque yo recibo respuestas que están bien, pero por ahí pienso que puede haber alguien que no esté entendiendo y no me esté preguntando. Interrumpa. El que no entiende, interrumpe y pregunta. Bien. Entonces vieron que es mucho más, o sea, cuando yo conozco la gráfica, rápidamente me puedo dar cuenta, pero no siempre voy a tener la gráfica ni va a ser fácil de graficar. Entonces yo voy a tener que ir calculando los límites, viendo por qué es continua, por qué no lo es. Entonces, vamos al primer ejemplo, que es un ejemplo fácil, pero en lugar de trabajar con gráficas, en este ejemplo se trabaja con leyes. Bueno, pero son muy fáciles, me van a ir diciendo ustedes. Es un ejemplo que lo estoy sacando, este ejemplo también lo estoy sacando del libro. El primer ejemplo, y ya pregunta, las siguientes funciones en donde son discontinuas. O sea, pregunta, ¿en dónde? Acá yo estoy copiando el enunciado. ¿En dónde son discontinuas las siguientes funciones? Ahora me va a dar las leyes, ¿no? Me está dando las leyes. Primer, y acá vamos a copiar, son 4. Ustedes me van a decir. En el primer caso me está dando esta función, x cuadrado menos x menos 2 dividido x menos 2. En este segundo caso me da una función por tramos. Las funciones por tramos son siempre dudosas. Yo cuando me dan una función por tramos, siempre voy a tener que hacer un análisis un poco más pormenorizado. O sea, tengo que analizar bien dónde puede ser continua o no la función. Fíjense esto en el tercer caso también. En el 2 también hay una por tramos. Bien.
Bien, empezamos con el primero. No voy a graficar, voy a tomar las leyes. O sea, me dan la función y me dice, ¿en qué puntos es discontinua? Cuando a mí me dan una función, ¿qué tengo que determinar inmediatamente yo? El dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 2. Muy bien. Entonces, Es discontinua en 2. por supuesto, o sea, yo ya sé que no existe f de 2. Por lo tanto, en x igual a 2 hay una discontinuidad. ¿Estamos de acuerdo? Después, tendría que analizar si no existe, no hay algún valor donde no existe el límite. Porque yo sé que ahí no existe. Entonces, seguro que no es discontinuo. Ahora, ¿existe el límite para todos los otros x? ¿Qué tendré que hacer? Esta función se podrá factorizar, ¿no? El numerador, para lo cual tendría que buscarle las raíces. ¿Qué raíces tiene x cuadrado menos x menos 2? ¿Buscaron las raíces? Díganme. 2 y menos 1. 2 y menos 1. Entonces yo lo puedo escribir como x menos 2 por x menos menos 1. Menos 1, ¿qué es? Menos menos más. Entonces me queda así. Esto es cierto, ¿sí? Porque en ambos casos x tiene que ser distinto de quién, de 2. Pero ¿qué podemos hacer nosotros teniendo en cuenta que x tiene que ser distinto de 2? ¿Qué puedo hacer acá yo? Simplificar, ¿no? Entonces, resulta ser que este cociente, cuando yo le voy a calcular el límite, calcular el límite de esta función, de este cociente, es lo mismo que calcular el límite de la función x más 1. Esta función es una función lineal. ¿Me siguen? ¿Hay algún valor donde x más 1 no exista? No, No, no hay. Entonces siempre va a existir el límite. Para todo x existe el límite, salvo quién entonces. Distinto de 2. Entonces yo acá puedo concluir que existe el límite de la función f de x cuando x tiende a un número a y cuando x tiende a 2 también. ¿Cuánto es el límite? Menos infinito. No. ¿Cuándo, Cero. cuándo, Uno. chicos? Uno. Chicos, este límite, yo con el tratamiento algebraico que hice recién, 3. Ah, 1, está bien, es perdón. el límite de x más 1, ¿sí? 2 más 1 es 3. O sea que existe el límite de f de x, ese límite existe y da 3. Y es si existe para ese, existe para todos los reales el límite, ¿no? Yo puedo hacer el límite cuando x tiende a cualquier número real, el resultado va a ser un número. Siempre existe ese límite, ¿o no? Chicos, ¿entienden eso de que ese límite existe siempre? X puede tender al valor que sea, o sea, el límite existe Sí. para 2 y existe para todo A.
Por x más 1 es una función lineal, existe el límite para todo x que yo tome. Entonces, incluido el 2. Entonces, esta función tiene un límite que existe para todos los reales. ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces, conclusión, es continua para todos los reales, menos para quién esta función. El único valor donde es discontinua, ¿dónde es? En 2, porque no está definida. ¿Lo entendieron? ¿Cuándo sería continua? Si yo hubiera puesto una función por tramos y hubiera dicho que cuando x toma el valor 2, la imagen, ¿cuánto tendría que ser? 3. 3. Pero ahí no dice que la imagen sea 3, no dice nada. O sea que en el primer caso, tal cual está presentada la función, sabemos que x no puede ser 2. Entonces en 2 no es continuo porque 2 no tiene imagen. ¿Lo entendieron? Vamos a la función 2 ahora. ¿Cómo dice? ¿Qué dice esta función? Fíjense, ahí está la ley. La función es 1 sobre x al cuadrado por supuesto que x, ¿cómo tiene que ser ahí? Distinto de 0. O sea, en 0 esta función no va a ser continua. Pero a 0 ahora le asigna una imagen y dice que es 1. Si x es igual a 0. Entonces, cuando yo tengo una función por tramos, lo que me tengo que fijar es qué sucede en el punto donde se produce ese cambio de ley. Primero, voy a estudiar la función 1 sobre x al cuadrado y yo sé que esa función es una función que tiene ¿qué gráfica? ¿Ustedes se acuerdan de la función 1 sobre x al cuadrado? ¿Cómo era la gráfica? Chicos, ¿se acuerdan? La habíamos visto incluso cuando empezamos a trabajar con límites y calculamos los límites infinitos, vimos que esta función tenía esta gráfica, era una función par que tenía este comportamiento. ¿Se acuerdan? Bueno, chicos, si no se acuerdan me dicen, yo sigo. Esta es la gráfica de 1 sobre x al cuadrado, no está definida en 0. Profe, ahora ¿Sí? tenemos otra clase. ¿Ya? Así lo que tú, bueno. Sí, en 4 minutitos empieza. Bueno, esperen que termino esto. Menos, les hice hacer un descansito con el problema con internet. Disculpen que termino este ejemplo y así ya concluimos algo. Acá yo puedo observar que el límite, existe este límite, cuando x tiende a cualquier número a, siempre que sea no sé a quién. 0, ¿se acuerdan, no? O sea, no existe f de 0. Sin embargo, el límite de cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado, ¿cuánto me daba? Por derecha o por izquierda daba, ¿cómo daba? Infinito. Más infinito. Más infinito. En ambos casos nos daba más infinito. Bien, entonces el límite no existe. ¿Está definida en 0 esta función f de x? Sí, me dice que para 0 la imagen, ¿quién es? 1. Pero a mí eso, al agregarle esa imagen al 0 y decir que vale 1, ¿afecta No. en algo la continuidad? No. ¿Por qué no lo afecta? Y porque f de 1 es 1. Perdón, f de 0 es 1. ¿Sí? F de 0 es 1, o sea, existe. ¿Quién no existe? El límite cuando x tiende a 0, porque acabamos de ver que cuánto nos daba. ¿Cuánto nos da ese límite? Infinito. Infinito. Entonces, f no es continua
¿En dónde? En x igual a 0. A pesar de que tiene imagen, no es continua. ¿Estamos de acuerdo? Díganme si lo entienden, chicos. Sí, sí. Sí, sí. Si el límite hubiese sido, suponiendo, si el límite hubiese sido 1, ahí sí la función hubiese sido continua. Si el límite me hubiera dado 1, pero en este caso nunca me puede dar 1, Claro, no, porque no, ya sé eso, sí, existe pero porque si es lo hubiese- infinito. Sí, para que sea continua, el límite me tendría que haber dado 1. Ese ejemplo es el del ejemplo 4. Yo se les voy a dejar, perdón, 4 no es continua en ningún entero, es la función parte entera, fíjense, esta no es continua en ningún entero. Eso mirar ustedes, estoy mirando la gráfica ya, se dan cuenta. Y esta función que yo tengo acá, para terminar completo con esto, fíjense esta función. Dijimos que no estaba definida, es la misma que teníamos en el ejercicio 1. En el 1 dijimos que la función no estaba definida en 2, ¿se acuerdan, no? No existía f de 2. Pero el límite, ¿cuánto nos daba? ¿Cuánto nos había dado el límite cuando x tendía 3. a... Nos había dado 3. Y dijimos, si yo a 2 le hubiera asignado como imagen 3, sería continua. ¿Pero qué imagen le asigna en el ejercicio 3? 1. 1. ¿Coincide el límite con f de 2 en el 3? No. No. Entonces, sigue siendo discontinuo en 2. Y ese sería la justificación, ¿no? En el ejercicio 3, f de 2 es 3. Perdón, f de 2 dijimos que era 1. Le asignó el valor 1 el ejercicio. F de 2 vale 1, pero el límite, cuando x tiende a 2, era 3. Como son distintos, entonces sigue siendo discontinua. Profe, ¿después puedes subir esta pizarra al Classroom? Sí, ahora la voy a subir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, Profe, nosotros nos quedaría... ¿Cómo dijiste, profe, en la 4 que no es continuo ningún entero? Y es la función parte entera. ¿Se acuerdan de la función parte entera? Sí. Sí, ¿Y cómo era? Era escalón. ¿Se acuerdan que eran todos escalones? Vean la gráfica. Era una función que estaba hecha toda por escalones, la función parte entera. ¿Se acuerdan? Tenés que ir Sí. usando la mano siempre. Claro, no va Claro, a existir límite nunca, porque siempre mirándola de un lado y del otro va a tener valores distintos el límite. por supuesto. O sea, en ningún entero. O sea, si yo tengo para 1, entre 0 y 1 la parte entera era 0. Pero acá, la parte entera de 1, ¿quién es? Es 1. ¿Se acuerdan? Entonces, los límites laterales siempre van a ser en los enteros. Ahí está pizarra. Acá tengo un agujerito y ahí está pintado. ¿Sí? Acá va a estar pintado. Ahí tengo el agujerito y todo eso para los enteros. En 1, en 2, la parte entera de 2 vale 2. Los límites laterales siempre van a ser distintos. En los enteros, si yo tomo 0,5, si el número no es entero, va a existir y va a existir el límite y va a coincidir. Pero a mí lo que me interesa es que como función, no es una función continua. ¿Está? Sí, profe, gracias. Sí. Entonces, no es continua directamente. Bien. Bueno, ¿alguna duda? Acá pregunta el ejercicio en dónde no es continua, en ningún entero. En todos los enteros pega un salto. Así que esa sería la respuesta. Bueno, chicos, nos faltarían ver límites al infinito para ver las asíntotas horizontales, que eso lo terminamos ya la próxima clase.
y ya terminaríamos todos los temas, así que el miércoles próximo estaría listo. El jueves próximo, digo. Bueno, chicos, disculpas por el problema con internet y bueno, continuamos la próxima. Bueno, profe. Bueno, profe. Victoria, sí, acá me pregunta una compañera si se puede quedar. Sí, sí. El que se Bueno, quiera quedar para pero- hacer unas consultas puede quedarse. Está bien, no, pero no es de los ejercicios, así que no hay problema. Bueno, pero pregúntame, no pasa nada, me quedé No, que está hacer bien, una está pregunta. bien. Lo que pasa es que estoy haciendo también diseño industrial y mandé un mail a Académica para ver si me homologaban matemática. Ah, te lo tengo que homologar yo, porque la que la Claro, titular de la por eso materia le soy quería yo. preguntar, claro, por eso. Entonces dije, bueno, ya que estamos, pregunto para ver si, Pero o sea, vos, ¿qué si me- materias tenés aprobadas? no, o sea, la idea sería, una vez terminada análisis matemático 1, o sea, presentar el plan de estudio y todo lo que me pidieron en el mail, y me dijeron que usted era la que decidía, Sí. digamos, si se homologaba o no. Sí, y lo que pasa es que yo te Matemático. digo, para homologarte matemáticas 1 más que análisis tenés que tener álgebra. Porque vos Mira. fíjate, si vos ves los temas, o sea, trigonometría Claro, es de tiene más análisis sentido. 1, Claro, pero necesitas la parte sobre todo de geometría analítica, de geometría. claro. Ok, Así entonces con que álgebra y análisis se podría, digamos. con las dos sí. Lo las que dos. pasa es que te digo, o sea, vos estás cursando, estás yendo a diseño a las clases, Sí. porque es muy simple lo que pedimos en diseño, o Sí, sea, sí. es Pasa mucho que más fácil que sacártela de encima, promoviéndola, o sea, está bien, vas a quedar con un la verdad regular es que, promovido, rendí 2 ejercicios después en el final y ya está, ok, haciendo el trabajo grupal y todo, que esperar a aprobar estas 2 materias que es claro, más complejo rendirlas. claro. Sí, yo pensaba lo mismo, aparte como es cuatrimestral, por ahí es un poco más, ya me la saco de Sí, encima y listo. sí, a eso iba, que ya tendrías una materia que la aprobás, es mucho más fácil de aprobar, digamos, porque se trabaja de otra manera. No es o sea, nosotros en ingeniería el análisis es fundamental, matemáticas, en diseño un apoyo, digamos, para Claro, trabajar, pero no es lo mismo. está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, era eso más que nada. Bueno, Así que después veo listo ahí. entonces, chao, chao, no pasa Gracias, nada. profe, chao.